cuando veamos las patologías o los temas o las enfermedades, ya no nos vamos a detener mucho en esto. Entonces, acuérdense de esto y no lo olviden, porque lo vamos a ocupar mucho cuando empecemos a ver las demás enfermedades. Y empiézale. ¿Ya? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces, yo les voy a hablar sobre la exploración de motilidad y fuerza. Y pues para esto tenemos que el sistema piramidal va a ser el que va a controlar la motilidad voluntaria de la musculatura esquelética y pues es el responsable de la iniciación de actos voluntarios que van a permitir movimientos de precisión y circunscritos. Y la vía extrapiramidal, que creo que no les puse en imagen, pero después se las pongo, es la que va a estar encargada de los movimientos involuntarios. Y pues también recordar que todo esto va a empezar en el área motora número 4, que es la área motora de la corteza cerebral, ¿sí? Bueno, aquí también les tengo una imagen de la distribución de lo que es la inervación motriz, que pues va a ayudar después, ¿no? Para saber las alteraciones, o sea, qué parte está alterada y por qué, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que la motilidad va a ser la capacidad de desplazar en el espacio parte o todo el organismo mediante la contracción de los músculos actuando sobre las placas óseas, que puede ser voluntario o refleja. Vamos a tener dos tipos de motilidad, la cinética y la estática. La cinética es la que va a determinar el desplazamiento de segmentos corporales por contracciones musculares breves, rápidas y bruscas, mientras que la estática va a mantener los segmentos en la actitud a la que los ha llevado ese desplazamiento. Dentro de la motilidad vamos a tener la motilidad activa voluntaria. Entonces, en esta, la motilidad voluntaria, pues va a ser la que la persona pues desea realizar esos movimientos, ¿no? Y para la exploración se va a reconocer si se pueden realizar o no los movimientos que normalmente se ejecutan por la acción de la voluntad. En esta se le va a solicitar al paciente que haga movimientos de los distintos segmentos del cuerpo, de las extremidades superiores e inferiores, como también la cabeza y así. Entonces, en la cabeza y el cuello va a ser la extensión, flexión, rotación, y eso va a ser para motilidad. Y para explorar la fuerza va a ser con la rotación derecha, pero con contrarresistencia. O sea, el paciente va a rotar hacia la derecha mientras pues nosotros o el médico le va a hacer una contrarresistencia hacia la izquierda. En los miembros superiores se va a explorar la abducción y flexión del brazo, la flexión y extensión del codo, de los bíceps, tríceps, la flexión y extensión del carpo, la flexión de los dedos y todo. Esto también va a ser normal, o sea, pasivo, pero normal, y después con contrarresistencia para medir la fuerza de estos músculos. Aquí también les puse el de la muñeca, el de los hombros, brazos, ¿sí? Y en los miembros inferiores, pues se va a explorar igual la tensión del muslo, la extensión y flexión de la rodilla, del pie, y también leí que va a haber una maniobra de Barré, que va a ser tanto en miembros superiores como inferiores, y en este va a poner de manifiesto si hay una aparesia. En este el paciente va a mantener los brazos extendidos a una misma altura y usualmente el lado afectado tiende a caer más tempranamente que el otro. Y para esto se utiliza la escala de Daniels, en el cual pues el 0 va a ser una ausencia de contracción, el 1 una contracción visible o palpable, el 2 un movimiento activo, el 3 un movimiento activo que va a vencer la gravedad, pero no a la resistencia que le va a hacer, o sea que ustedes le van a hacer. El 4 es un movimiento activo con toda su amplitud y vence la gravedad y una resistencia moderada, y el 5 como fuerza normal. ¿Alguna duda de la motilidad y fuerza? ¿Dudas? No. No. Es que sí es algo pues, de rutina, ¿no? Que también vimos en Introducción a la Clínica. Sí.
Bueno, el tono muscular en sí consiste en la resistencia que se percibe cuando se moviliza pasivamente una articulación de un paciente en reposo. Al inicio, pues vamos a inspeccionar así como que a simple vista, pues si hay algo asimétrico de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, si estás examinando los miembros superiores, pues ves si hay algún tipo de atrofia o algo. En la palpación también, o sea, van a palpar los músculos y pues vas a ver si hay algún tipo de atrofia. Y pues, como mencioné, en la movilización pasiva vas a examinar las contracciones que hay, si hay resistencia o algo. En sí es importante evaluar la tensión o actividad muscular del paciente. Para esto tienes que conseguir primero que se relaje para poder ver bien las contracciones que va a hacer al momento de moverlo pasivamente. Y para esto hay una escala, la escala de Ashworth, que está, el 0 es un tono muscular normal, eso es lo que se busca, sin espasticidad ni nada. El 1, pues hay un leve incremento del tono muscular, y así, ¿no? Hasta la hipertonía. En estas vamos a ver que hay hiper o hipotonía. ¿Alguna duda del tono muscular? Bueno, de tono muscular, acuérdense, porque ustedes llevan, siempre se me olvida, pero ustedes llevan geriatría. Todavía no. Bueno, cuando lleven geriatría, se van a acordar de esto, porque dentro de los síndromes geriátricos existe el síndrome de fragilidad. Entonces, hay criterios para evaluar todo esto, como ya dijo la doctora, ¿no? Tono, etcétera, que para evaluar qué paciente es frágil y qué paciente no es frágil, porque no todo viejo es frágil. Entonces, hay criterios y ya ahí lo van a ver en pacientes viejos, ¿no? Ahí lo van a volver a recordar todo esto. Síguele. Y después también está la motilidad activa involuntaria, que son en sí los reflejos. Y los reflejos van a ser la respuesta motriz involuntaria tras determinado estímulo. En estas vamos a revisarlo como reflejos osteotendinosos o profundos. En este con un martillo de reflejo se van a hacer diferentes maniobras. ¿Ya buscaron por qué no se llaman osteotendinosos? ¿Mandé? Y ya buscaron por qué les pregunté la vez pasada que por qué no se llaman osteotendinosos, que se llaman reflejos de estiramiento muscular. Ay, sí, es cierto. A ver, ¿ya lo encontraron o no? Búsquenlo, se los aconsejo. Síguele. Bueno, síguele. Ah, sí. Y pues vamos ¿cómo se dice? A hacer estos en diferentes partes, ya sea, por ejemplo, los más importantes va a ser el bicipital, que va a explorar las raíces nerviosas C5 y C6, el tricipital, estilo radial, patelar, y pues en todas esas se va a hacer la percusión de los tendones, y por eso va a haber una causa de reflejo. Y también leí que el que no se debe de ver, que es más que nada patológico si se presenta, es el de Babinski, que es el que le tocas la planta del pie, del talón hacia los dedos, y pues si hace algún movimiento. ¿Cuál de tus fotos es el Babinski? Ay, se supone que nada más que va ¿B de o aquí a acá. ¿Es la B o la E? Perdón, la E. Es un reflejo patológico, ¿no? Porque está en recién nacidos, pero con el tiempo se tiene que quitar y pues es patológico para adultos. Como mencionó Gabriel en la primera clase, en los pacientes que tienen coma o muerte cerebral, un tipo de coma que no es muerte cerebral, les estimulan ese reflejo o ese tipo de actividad y vuelven a presentar Babinski, ¿no? Porque es un reflejo primitivo también. Síguele. Y pues en esto aquí les puse los reflejos y quiénes son los responsables de. Y va a haber una escala en la cual si no hay respuesta es un 0. Ahí dice, ¿no? De los reflejos de estiramiento muscular. Escala de graduación de los REM. Por eso les preguntaba que por qué se llaman REM, no ROTS.
Bueno, pero síguelo. Porque es un estiramiento medular, No, luego lo muscular, ¿no? buscan. No, luego lo buscan. Síguele. Ah, ok. Y pues, si hay una, ay, lo siento, si hay una respuesta ligeramente disminuida, que es hiporreflexia, normal, hiperreflexia o ya hay el clonus, que es cuando Que es es lo que más. hablábamos la vez pasada, ¿no? Cuando vimos historia clínica. Cuando van a describir un reflejo, se describen con cruces, ¿no? No pongan normales, no, se ponen reflejo rotuliano, dos cruces, que es lo normal, ¿no? Es un lenguaje universal que ya cualquiera que vea su historia clínica decía, pues está normal. 3 y es hiperreflexia, 4 es clonus, 0 es cuando ya no hay ningún tipo de respuesta y 1 es cuando ya están disminuidos los reflejos. Obviamente todo esto es comparativo, ¿no? Ajá. Síguele. Y pues ya. Ok. Bueno, estos temas son bastante cortitos. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, estos complementan mucho lo de la historia clínica que vimos la clase pasada, porque todo esto es parte de su historia clínica y de su exploración neurológica, aunque aquí lo estamos viendo por partes. Al final todo esto es una historia clínica, todo esto es su historia clínica que tiene que hacerle, aparte de la historia normal, la historia clínica con el aspecto neurológico de sus pacientes. Obviamente ahorita hablando del tema de la materia de neurología, pues siempre hay que hacerla en sus pacientes, ¿no? ¿Dudas que tengan? No, pues no. No. Bueno, ¿quién sigue? Yo. Bueno, empecemos. ¿Cuál vas a dar, doctora? ¿Pares o Mar? Pares. Ah, bueno, empecemos, por favor. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ahorita, como ya no andamos un poquito corto de tiempos, nada más vamos a ver los primeros 6, ¿no? Ok. Ya los otros complementamos la siguiente clase, los otros 6, y ya seguimos con los temas que siguen. Porque este es un poquito largo, entonces sí necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces nada más vamos a ver los primeros, ¿no? Ok, perfecto. Empiézale, por favor. Bueno, así como una vista general de dónde emergen los nervios y un resumen, pero empezamos con el primer par craneal, que es el olfatorio, y tenemos que son fibras nerviosas sensitivas especiales, van a ser aferes, y su función principal va a ser la sensación de olfacción. Vamos a tener su... Sí, se calla. Bueno, bueno, si no empieza, sí, síguele, ahorita le sigo. Sí. Ok, este va a ser una extensión especializada del cerebro y va a ser la única vía sensorial que va a alcanzar la corteza sin hacer como tal, una sinapsis al tálamo. Y bueno, estos son los bulbos olfatorios y ¿cómo se dice? Las terminaciones nerviosas van a pasar en la lámina cribosa. Ajá. ¿De quién? Del etmoides. Ajá. Sí. Y hasta llegar a lo que es ¿cómo se dice? Hasta llegar al tracto olfatorio. Perdón, a la cavidad nasal y al cornete nasal superior y al tabique nasal. Y bueno, esto es como las capas en las que se divide. Y la capa de fibras nerviosas, la capa glomerular, la capa plexiforme, la capa de células neutrales y las células granulares. Entonces, primero va a ser el recorrido de llegar a lo que son las terminaciones nerviosas, pasa por el bulbo olfatorio y antes de llegar, primero llega a la corteza como tal y después llega a la zona límbica. Y así es como podemos recordar algunos olores. Y bueno, esto es lo que les acabo de mencionar.
Y ya vamos con la exploración. Para la exploración de este par, vamos a hacer que el paciente se cubra los ojos. Vamos a asegurar que antes que nada tenga la nariz limpia, que no tenga moco. Ya después, entonces vamos a darle a oler olores pues conocidos para él. Nos ponen como ejemplo el clavo, el café, el jabón, la vainilla. Y vamos a hacer que primero se tape una narina e inhale el olor, lo identifique. Y después hacemos lo mismo del otro lado, como se muestra en la imagen, y él nos va a decir que nos va a tener que reconocer el olor y de qué lado fue el olor más fuerte o si no olió nada. Y bueno, esta es la interpretación. En cuantitativas tenemos una hiposmia, que es la disminución del olor, anosmia, que en verdad no olió nada, hiperosmia, el olor fue muy fuerte, y cualitativas tenemos la parosmia o disosmia, que es la ilusión, cacosmia, percepción desagradable, o tenemos alucinaciones, y agnosmia, la olfatoria, incapacidad para diferenciar qué olor fue el que le dimos a leer. Y luego está el segundo No, par. en el hospital, por favor, porque siempre he visto que lo hacen. ¿Cómo revisarían este par craneal? ¿Con alcohol? Bueno, a menos que ustedes lleven sus frascos de material, que ha habido semestres que cuando estábamos en el hospital sí llevaban ahí su café y todo, ¿no? Pero bueno, ahí puso algo muy importante la doctora en la diapositiva pasada, no irritantes, por favor, no le pongan Sí, alcohol, porque luego agarran una torunda y le dice, a ver, ¿a qué huele? No, no, nada de irritantes, por favor. No anden poniéndole torundas con alcohol y eso a los pacientes porque les va a irritar y nos va a dar una alteración que nosotros vamos a provocar y entonces ya nuestra valoración va a estar sesgada. Entonces, irritantes, jabón, todo eso que existe en los hospitales, pues, que luego se nos viene a la mente, pues le voy a dar esto para que huela. No, ¿no? Entonces, lo importante es que si ustedes pueden traer sus cosas, todo lo de su café, ciertos tipos de olores, canela, etcétera, pues a veces se puede hacer, ¿no? Ahorita pues no se puede. Pero pues, aquí la moraleja es no usen alcohol para evaluar este nervio. Okay. Sí, Ele. Bueno, ya con el segundo par craneal, que es el oftálmico, tenemos cómo va a entrar la señal, igual que en el olfatorio va a ser fibras aferentes, va a entrar la estimulación en la papila del nervio óptico, pasa y va a haber se va a cruzar con las otras fibras. Este ya lo deben dominar, porque están llevando oftalmología, entonces el óptico, ustedes ya ahorita ya, esto ya este ya de cajón lo deben dominar, así cañón. Pero a ver, síguele. Ok, en esta parte podemos encontrar al quiasma óptico. Van a cruzar aquí. Entonces al cruzar llegan a lo que es el tálamo, los cuerpos geniculados, y de ahí van a haber otras fibras que se van a ir hasta la corteza del lóbulo occipital, más específicamente a la cisura calcarina de respectivos hemisferios. Bueno, así como rápido, nada más para que lo identifiquen, esta es la fobia y la papila. La papila va a ser nuestro nervio óptico. Entonces, vamos a ver la transmisión de información de distintas partes del campo visual. Vamos a tener que el campo visual se va a definir como todo aquello que vemos sin mover la cabeza, es decir, vamos a mirar al frente en un punto fijo y vamos a tener una zona binocular y zona monocular, con los dos ojos o con un solo ojo. Y bueno, al observar un objeto, con ambos ojos
pues vamos a tener la capacidad de darle profundidad a ese objeto. Y bueno, aquí están como las guías, pero en la siguiente diapositiva se las explico. Bien, vamos a tener que la retina va a tener un lado temporal y un lado nasal. Pero ambos van a ver partes del campo, campos visuales diferentes. La retina del lado temporal izquierdo va a haber campo del lado del campo derecho. Y en la retina nasal izquierda va a haber campo óptico del izquierdo. El lado temporal, si la retina nasal derecha va a haber el campo derecho y en la retina temporal derecha va a haber campo del izquierdo. ¿Sí me entendía? Ok. Entonces, ya viendo esto, vamos a tener lo que les había comentado, que las fibras temporales se podría decir que se siguen derecho, pero las nasales va a haber un entrecruzamiento y van a pasar por el quiasma óptico. Sí. Entonces vamos a tener algunas lesiones. Dependiendo de la lesión, va a ser la afección del campo visual. Es decir, si la afección del lado visual es en el nervio óptico como tal, pues nos está aquí me equivoqué en el circulito, pero nos va a estar afectando tanto la parte nasal como la parte temporal del ojo derecho. Entonces, ¿Cómo tendría que estar tu circulito? Todo completo de azul. Ajá, como el que tienes del otro lado, ¿no? Ajá, sí. Sí. Y entonces, esa lo vamos a llamar como monocular. No va a haber nada del lado derecho. La otra es, si estuviera la lesión por encima del quiasma, va a afectar la parte nasal, o bueno. Sí. Sí, la parte nasal del lado izquierdo. Va a afectar las nasales porque como dijiste al principio, las temporales no se cruzan, ¿no? Y la que se va a cruzar son las nasales, las que se decrusan en el quiasma. Por eso se llama hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Ajá, porque el paciente nos va a referir que del lado derecho, sí ve del lado izquierdo, espera, ¿sí? Y del lado izquierdo de su ojo izquierdo, solo ve la parte derecha. Entonces, por eso es heterónima. Bien, entonces tenemos otro. Si la lesión, si por ejemplo hay una compresión del quiasma, que es usual en los ¿cómo se llama? Como un tumor de parte del quiasma, abajo del quiasma, bueno, está la silla turca, está la hipófisis y allí a veces pueden haber tumores y eso hace que compriman los nervios que se encuentran en el quiasma. Bueno, que pasan por el quiasma. Entonces, si está por debajo, nos va a afectar igual. Es que no lo entendí muy bien, no sé cómo explicarlo. ¿Cuál? ¿La de compresión del quiasma? Ajá. Porque no entiendo por qué solamente ve la parte superior de los ojos. No comprendí eso. ¿Cuál es por ejemplo, aquí pusiste abajo que es una cuadrantanopsia, ¿no? Ajá. ¿Por qué es una cuadrantanopsia? Porque dependiendo si está arriba o abajo del quiasma, te va a dar la lesión si es arriba o abajo. Si está por debajo del quiasma óptico, por eso es que tu circulito afecta un cuadrante superior. Cuando está por arriba del quiasma óptico, te afecta un cuadrante inferior. No sé si me entiendes.
Creo, más o menos sí. O sea, la cuadrantanopsia solamente afecta un cuadrante, no afecta un hemisferio, Ah, ¿no? ok. Por eso Ajá. se llama cuadrantanopsia. Dependiendo, aquí no es tanto como ahorita dijiste, arriba del quiasma, aquí es por debajo o anterior y por inferior del quiasma, ¿no? Si la lesión o la compresión o lo que tú quieras te está por debajo, como en tu primer dibujito que tiene una flechita amarilla, que está el quiasma óptico y la flechita está bajita del quiasma óptico, ¿sí la ves? Sí, pues sí, ¿no? Sí. Ahí te va a dar una lesión en el cuadrante superior, ¿no? ¿Por qué? Ajá, sí. A ver, ¿por qué? Está fácil, nada más ve bien tus dibujitos. Mm, A ver, regrésate a tu primera diapositiva de estas, de lo... Esto ya lo deberían saber, están llevando oftalmo. Si es lo primero que les enseñan. Ok. Esto es lo normal, ¿no? Ajá. Tenemos nuestro ojo izquierdo, nuestro ojo derecho. Como explicó la doctora, sabemos que nuestros campos temporales no se decusan, por eso se llaman campos temporales, ¿no? Se siguen, como bien dijo la doctora. Solamente los nasales son los que se van a decusar, ¿no? Es decir, los nasales se decusan porque estamos, al final de cuentas, vemos todo lo que está del lado contrario, pero ¿cómo me explico para que me entiendan? Estamos viendo en cruzado, ¿no? Pero cuando pasan el quiasma óptico, regresan como si estuviéramos viendo normal, como si no se decusaran. No sé si me entiendo, o si me doy a entender. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, esto vendría siendo lo normal, ¿no? Tomando en cuenta nuestro campo temporal y nuestro campo nasal. Entonces, nuestros campos nasales, que son los internos, siempre se van a decusar, pero al decusar, y al decusarse se van a ir del lado contrario. Entonces, ahora, si vete al de la cuadrantanopsia. En la que está, en la cuadrantanopsia, si tu lesión está por debajo del quiasma óptico, imagínate, está por debajo del quiasma óptico, ¿cómo va a entrar tu imagen? Tu imagen va a entrar bien, ¿no? ¿Sí o no? O sea, Sí. tu imagen entra bien y se logra decusar, ¿sí? Ajá. Por eso es que los cuadritos están de azulitos, que son los patológicos, están hacia afuera, no sé si, exacto, están hacia, porque sí se logran decusar, sí se logran cruzar, Ok. pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando está por arriba en el siguiente, pon tu cursor en el siguiente monito, eso, donde está la flecha amarilla, aquí está por arriba del quiasma. Es decir, hay algo que está comprimiendo pero aquí ya no se logra decusar. Ok. Por eso es que la lesión se ve abajo, o sea, por eso es que se afecta más bien el cuadrante inferior de nuestro campo visual. Dependiendo dónde va a estar la lesión, vas a saber si tu paciente te dice, es que no veo bien con tu exploración, los cuadrantes superiores, nada más cuadrantes, no hemisferios, cuadrantes superiores del externos, tú vas a decir, mi lesión no sé qué sea, pero está por debajo del quiasma, porque sé que la imagen se está decusando, pero ya hasta ahí llega. Pero si tu paciente te dice, es que no veo por abajo, o sea, los cuadrantes inferiores, tú dices, entonces no se está decusando la imagen. Quiere decir que hay algo arriba que está comprimiendo el quiasma. Ok, ok. Sí. ¿Sí o no? Sí, 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 lo entendí. Sí. Ok. Bueno, esto ya se los deben saber, llevan oftalmo. Claro. Bueno, entonces es así más o menos. Con todo y con pura clínica, ustedes pueden suponer algún tipo de lesión. Si está arriba o por debajo, o regrésate a la que está atrás de esta. Exacto. O digo, la anterior a esta. Exacto. Si es un hemisferio de un solo lado, obviamente la lesión ni siquiera se decusa. Está afectado tanto nuestro campo visual nasal como nuestro campo visual temporal. Por eso es como aquí viene siendo aquí tendría que estar como al revés las bolitas, ¿no? O Sí. bueno, dependiendo cómo lo estén visualizando, si es cruzado o derecho. Pero aquí tendría que estar toda la afectación de nuestro ojo derecho
tendría que estar afectado, ¿no? Aquí yo no sé por qué está aquí como en azulito todo, pero debería estar al revés los colores, ¿no? Sí, debería estar completa el circulito. Ahora remete a la anterior, a la que sigue, perdón, a la que sigue. Ok, y esta es una hemianopsia heterónima bitemporal, porque aquí la lesión, como pueden ver, no es una lesión que está por arriba ni porque está por debajo, más bien sería una lesión en el quiasma óptico, ¿no? De hacer una lesión en el quiasma óptico te va a darle solamente afectación hemisférica, no cuadrantes. Por eso no se llama cuadrantanopsia, se llama hemi, de que es el hemisferio. Porque como no está arriba ni está abajo, no afecta el cuadrante, más bien te está afectando el hemisferio. Entonces, si tu paciente te dice, es que no veo totalmente de un lado, tú dices, es hemisférica. Entonces ya al decir que es hemisférica, tú dices, bueno, ni está arriba ni está abajo, está en el quiasma, ¿no? Y por eso se llama hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Sí o no? Sí. Sí me di a entender. Es que es un poquito enredado esto del nervio, pero cuando se lo imaginan con monitos, así como puso la doctora, pues sí es más fácil entenderlo. Solamente tienen que ver bien y entender bien por qué es el campo visual temporal y el campo visual nasal, entendiendo que los temporales no se decusan, solamente se decusan los nasales, ¿no? Los temporales por eso se llaman temporales, porque van directo, pasan directo, no tienen necesidad de cruzarse. Ok. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Bueno, síguele a ver, pues. Y ya esta es la que afecta directamente a las cintillas ópticas y si estaba por arriba, que sería el parietal, bueno, que pasa por el... Aquí en las cintillas ópticas se logra decusar la imagen, pasa bien la imagen o el estímulo luminoso, lo que ustedes quieran, pero si ven los circulitos, están afectados del hemisférico, pero del mismo lado. Si ven que están como del mismo izquierdo, el azul fuerte. ¿Sí ven o no ven? Sí. Ok, a ver, ponen el cursor, porfa, el azul o morado, ese. Oh, exacto, ahora a ver, pon el del otro lado. Están del mismo lado, ¿ya vieron? O sea, sí me voy a entender que es la misma lesión, pues. ¿O no? Sí, doctor. ¿Sí o no? Sí. Ok. Es porque es la cintilla. Aquí sí se logra cruzar, y es lo que les decía. El estímulo llega, se decusa, pero al final regresa al lado contralateral, como que se vuelve a decusar, pues. Entonces, cuando es del mismo lado, o sea, la alteración en el campo visual es del mismo lado, pero es hemisférica, ya van a saber que está en la cintilla, porque saben que ya se decusó, sí pasó bien la imagen, pero ahora está en el mismo lado, se volvió a cruzar. ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno, ahora que estén llevando oftalmo, díganle bien a su doctor o doctora, que yo creo que ya se los explicó, porque esto es como lo primeritito que se ve en oftalmo, que se los explique mucho más. Es que aquí no puedo explicárselos contando, porque como no puedo tener un pizarrón o algo, es un poquito más difícil. Pero a ver, síguele. Y bueno, ya como tal la evaluación clínica, lo que vamos a ver es visualización del ojo, del fondo del ojo, medición de la agudeza visual, evolución del campos visuales, que es lo que acabamos de explicar, y evolución del reflejo fotomotor. Bueno, en la visualización del fondo de ojo vamos a utilizar nuestro oftalmoscopio y vamos a necesitar que la habitación no tenga mucha luz, que esté muy mágica, la luz que esté oscura, y para que las pupilas puedan estar dilatadas a lo máximo y nos tengamos mayor campo y podamos observar mejor. En un consultorio de oftalmología dilatan las pupilas con medicamento para visualizar el fondo de ojo, ¿no? Normalmente nosotros en el hospital pues no podemos dilatar el fondo de ojo con un medicamento para poder ver el fondo de ojo. Entonces esto es mucha práctica, tienen que visualizar, hacer muchos fondos de ojos para lograr entrar al nervio y poder visualizar bien todo lo que viene sobre la relación arterias y el quiasma y la papila, ¿no? Normalmente en un consultorio
de oftalmología los dilatan con medicamento y ya se puede ver luego, ¿no? Y bueno, al paciente le vamos a decir que mientras nosotros estemos observando, vea un punto fijo, un objeto fijo. Vamos a observar lo que es la cabeza del nervio óptico, como tal la papila, que sus márgenes estén bien delimitados, que estén nítidos, que no haya un borramiento del margen de la papila. Y si hay un borramiento, nos puede indicar que hay una presión intracraneal, o que si hay palidez de la papila, hay una atrofia óptica. La excavación óptica, vamos a ver, bueno, mencionaba pulsaciones venosas, y si no se observaba, puede haber también presión intracraneal elevada. Y observar la retina y la mácula. Aquí les puse unas imagencitas de cómo se vería lo normal. Aquí no está bien delimitada lo que es la papila y tenemos una inflamación óptica. Aquí pues es muy evidente la isquemia. Aquí hay una edema y aquí se puede ver una atrofia. Si se pueden fijar, no está bien delimitado como en que se ve bonito. Y igual clasificación de síndrome vascular, o bueno, clasificación de Kay-Wexner. Y son las retinopatías. Tenemos rinopatía hipertensiva grado 2, donde las arterias se ven contraídas o un poco tortuosas, pero no tanto como, a diferencia de la 4, va a estar distendidas o pinzamientos arteriovenosos, además se puede ver normal. En la segunda ya se puede ver un poco más esta tortuosidad, puede haber hemorragias, exudados, que son estas cositas blancas, y puede estar todavía la papila normal. Aquí vamos a tener ya un papiledema, y si se fijan, las venas ya tienen un borramiento, hay hemorragia, y bueno, ya, a diferencia de como estaba en la normal, pues sí. Igual esto lo van a ver en oftalmo, ¿no? Pero esta es una clasificación que a nosotros, por ejemplo, los clínicos, nos sirve para más o menos visualizar el tiempo de evolución de un paciente con hipertensión arterial, ¿no? Por lo general, cuando ya estamos hablando de exudados algodonosos o blancos, un paciente ya mínimo llevará de hipertenso 10 años, ¿no? Aproximadamente, para llegar a evaluar o que ya empecemos a ver los exudados algodonosos. Obviamente ya en una retinopatía hipertensiva, pues ya ahí ven, ¿no? Que ya la papila pues ya se ve, ya perdió forma, está aumentada de tamaño, ni siquiera está redondita, ya los vasos se ven todos casi iguales o ni siquiera, o se pierde la famosa relación, ¿no? Que se ve muy bien en las normales, de la vena, etcétera, etcétera, ¿no? Y un pequeño hemorragia que se ve aquí en este paciente, ¿no? Pero bueno, se ve media fea. Okay. Y bueno, medición de la agudeza visual, pues nos podemos ayudar con la cartilla de Snell, que es la más común, pero pues para los niños también hay otros que es de frutitas, de figuritas, pero la más utilizada es esta. La ponemos a una distancia de 80 metros y se va a evaluar un ojo por separado, cada ojo, y pues vamos a medir la función macular, que es para la agudeza visual. A la siguiente de los campos visuales, nada más me faltó mencionarles que pues igual es por cada ojo, y nosotros nos vamos a situar enfrente del paciente y con el dedo índice, bueno, igual nos vamos a tapar el ojo como se muestra en la imagen, con el dedo índice vamos a moverlo a los diferentes campos y se supone que tanto él como el médico lo tiene que ver al mismo tiempo. Y ya. Y bueno, esta es lo que ya les mencionaba, que en la interpretación puede haber lesiones prequiasmáticas, Esto lo iban a ver ya mucho mejor en oftalmo, ¿no? Todo este tipo de lesiones. Sí. Y la evaluación fotomotor, que... Bueno, perdón, doctora. Aquí lo vamos a dejar porque cuando empecemos a verlo, el tercero, el sexto, los motores, ya vamos a entrar más a fondo esto, ¿no? De hecho, ya los otros se ven casi en conjunto. Entonces, aquí lo dejamos y ya la próxima semana empezamos ya desde el tercer par craneal, ¿no? Obviamente, por favor, mándenme sus diapositivas, doctores, ¿no? Para que las pueda revisar, por favor. Mándenme sus diapositivas. Sí, se lo mandé, pero no me contestó. No, no me llegó tu correo. ¿No? No, el tuyo no me llegó.
Ah, no digas porque también le mandé mi tarea, entonces tampoco le llegó mi tarea. ¿Mande? Entonces tampoco le llegó mi tarea. Es que me llegó uno vacío tuyo, pero luego me volviste a mandar, pero el que tengo el otro es tu tarea. Ay, qué raro. Sí, le mandé 3, uno estaba vacío y uno fue este. Ah, La tarea. Sí. Bueno, con razón. entonces ya sería. Bueno, entonces la próxima semana empezamos